Todo comenzó cuando conocí a Estefanía y a su hija, Melissa, en un caluroso verano en Mexicali. Ellas cargaban con una oscuridad que yo no comprendía, la sombra de un hombre que ya no estaba vivo. Una madrugada desperté al escuchar a la niña llorar, pero al entrar a su cuarto, el silencio era absoluto. De pronto vi como algo invisible tiraba de la pierna de Melissa, intentando arrastrarla fuera de la cama. Aquel incidente activó algo en mi interior, una sensibilidad hacia lo que no podemos ver. Empecé a tener sueños que me mostraban pequeños fragmentos de un futuro cercano y trivial. Pero entonces enfermé y tuve la visión más espantosa que alguien pueda imaginar. Soñé con mi propio auto envuelto en llamas, con ellas atrapadas dentro sin que yo pudiera salvarlas. Intenté ignorar el sueño pensando que era producto de mi fiebre y mi debilidad. Despedí a Estefanía y a la niña esa mañana, rogándoles que tuvieran mucho cuidado al manejar. Antes de subir al auto, Estefanía me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Dónde está el risco? No supe qué responder y ella simplemente sonrió antes de desaparecer en la distancia. Esa misma noche, el teléfono sonó para informarme que el accidente de mi sueño se había vuelto real. Mi conciencia entró en una pausa profunda durante 2 semanas, sumergido en un mar de alcohol. Desperté en una casa vacía, con las manos sangrando y el alma destrozada por la culpa. El cuarto de Melissa estaba lleno de sus peluches y mis botellas vacías, un santuario de mi miseria. Entre la bruma del alcohol, recordé haber visto a una mujer de negro observándome desde la calle. Maldije a Dios por arrebatarme lo único que amaba en este mundo cruel. Sentí que algo se había quedado conmigo en la casa, una presencia que no era de este mundo. Incluso el gato de Estefanía huyó aterrado hacia la casa de la vecina, buscando refugio. Mi hermana me recordó que el Risco era el pueblo donde nació nuestra madre, un lugar que ya nadie habitaba. Entendí que debía viajar hasta allá para comprender por qué Estefanía lo mencionó antes de morir. Mi compañera Rosalina insistió en llevarme con alguien que pudiera protegerme de lo que me seguía. Llegamos a una parte de la ciudad que nunca había visto, donde el aire se sentía denso y extraño. Allí conocí a Mamá Lumé, una mujer cuya sola presencia llenaba la habitación de un respeto ancestral. Me dijo que estaba marcado y que el ritual era necesario para sobrevivir a lo que venía detrás mío. En un cuarto pequeño, rodeado de velas negras, me prohibió cruzar un círculo de ceniza blanca. Ella comenzó a cantar en un idioma gutural que hacía vibrar mis pulmones con cada nota. De pronto, tomó un machete oxidado y comenzó a cortar el humo invisible a mi alrededor. Con un cuchillo pequeño, hizo un corte en mi palma y dejó que mi sangre se mezclara con la tierra. La temperatura bajó tanto que mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor blanco. Sentí que algo nos observaba desde las esquinas más oscuras de aquella habitación opresiva. Mamá Lumé puso sus dedos manchados de sangre y tierra sobre mi frente sellando la protección. Me advirtió que ya no estaba solo, palabras que me helaron la sangre por completo. Esa misma noche, Rosalina me llamó gritando de terror, prohibiéndome volver a acercarme a ella. Me dijo que la maldad estaba conmigo, que estaba demasiado cerca para soportarlo. Las visiones se hicieron permanentes, y la mujer de negro ya no solo aparecía en mis sueños. Decidí que la única forma de terminar con esto era emprender el viaje hacia México. Empaqué mis cosas y crucé la frontera, sintiendo que entraba en un sueño del que no podía despertar. La carretera se convirtió en un hilo interminable de asfalto rodeado de una desolación absoluta. Sabía que el destino final no era solo un lugar físico, sino el centro mismo de mi maldición. Aquella noche el aire se sentía inusualmente denso y cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. Me acosté al lado de Estefanía, sintiendo que su respiración era el único ancla que me mantenía en la realidad. Al cerrar los ojos, no encontré el descanso, sino una visión vívida de metal retorcido y asfalto caliente. Podía oír el eco de gritos infantiles mezclándose con el rugido de un motor fuera de control. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado. Todo estaba en silencio, pero era ese tipo de silencio que precede a una catástrofe inevitable.
De repente, un olor acre a madera quemada comenzó a filtrarse por debajo de la puerta de nuestra habitación. Salté de la cama y grité el nombre de Estefanía mientras el calor comenzaba a subir por las paredes. El pasillo se había convertido en un túnel de llamas devoradoras que rugían con un hambre sobrenatural. Intenté llegar a la habitación de Melissa, pero el techo se derrumbó en una lluvia de ceniza y chispas. El último sonido que escuché de ellas no fue un grito, sino un susurro que parecía venir de otra dimensión. Los bomberos me sacaron a rastras mientras yo intentaba lanzarme de nuevo al infierno que era mi hogar. Me quedé arrodillado en el césped, viendo cómo mis recuerdos se convertían en carbón y humo negro. Los días siguientes fueron un borrón de rostros compasivos que yo solo quería golpear por seguir vivos. Enterré 2 ataúdes que se sentían demasiado ligeros para contener toda la felicidad que me habían quitado. La primera botella de whisky entró en mi vida no como un placer, sino como una medicina para no sentir. El alcohol quemaba mi garganta, pero el fuego interno de la culpa era mucho más insoportable. Pasé semanas encerrado en un pequeño apartamento donde el aire olía a rancio y a sueños muertos. A veces creía ver la silueta de Melissa corriendo por el pasillo solo para encontrarme con la pared vacía. Empecé a hablarle a las paredes, maldiciendo a un Dios en el que ya no podía permitirme creer. El dinero se acabó pronto, pero mi necesidad de olvidar solo seguía creciendo como una sombra. Busqué los bares más oscuros de la ciudad, aquellos donde nadie te pregunta el nombre ni el motivo de tu pena. Me convertí en un fantasma caminando entre los vivos, con la mirada perdida en un horizonte de botellas vacías. Cada trago era un intento fallido de apagar el recuerdo del fuego devorando mi vida. La desesperación me llevó a vender las pocas pertenencias que no se habían quemado aquel fatídico día. Me sentía como un traidor al deshacerme del último vínculo físico con Estefanía. Una noche, mientras dormía en un callejón, sentí una mano fría rozar mi cuello. No era un asaltante, sino una presencia que parecía emanar de mis propios miedos más profundos. Corrí sin rumbo hasta que mis pulmones ardieron, escapando de algo que no podía ver, pero que sentía cerca. Terminé frente a un espejo roto en un baño público, sin reconocer al hombre que me devolvía la mirada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la petaca que me quedaba. Entendí que si seguía por este camino, la muerte me encontraría antes que cualquier respuesta. Recordé las historias que mi abuelo contaba sobre lugares donde los muertos aún podían hablar. En mi delirio alcohólico, la idea de buscar un milagro comenzó a parecer la única salida lógica. Me prometí que no moriría en este callejón, no hasta haberle pedido perdón a los restos de mi familia. Pero sabía que para encontrar lo que buscaba, tendría que cruzar fronteras que ningún hombre cuerdo se atrevería a tocar. Una noche, el televisor encendido sin señal comenzó a proyectar imágenes de un pueblo desértico. Las voces del estático susurraban un nombre que nunca había oído, pero que reconocí al instante. Limpié el sudor de mi frente mientras el nombre, el Risco, se grababa a fuego en mi mente. Sabía que el descenso final apenas comenzaba y que el fuego de mi casa era solo una chispa comparado con lo que me esperaba. Justo cuando cerré los ojos para intentar dormir, sentí una mano pequeña y quemada apretando la mía en la oscuridad. Salté de la cama con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. La sensación de esa mano pequeña y carbonizada aún quemaba la piel de mi muñeca. Sabía que si no buscaba ayuda pronto, la locura o algo peor me reclamaría por completo. Recordé los susurros sobre Mamá Lumé, una mujer de origen haitiano que curaba males que la medicina no entendía. Conducir hasta la periferia de la ciudad se sintió como atravesar un velo de ceniza. El olor a incienso y azufre comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. Me detuve frente a una choza de madera rodeada de flores marchitas y huesos de animales. Mis piernas pesaban como plomo mientras caminaba hacia la entrada chirriante. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió revelando un interior sumido en la penumbra. Mamá Lumé me esperaba sentada en un trono de mimbre, rodeada de cientos de velas blancas. Su mirada parecía atravesar mi cráneo y leer los pecados que guardaba en mi pecho. Me indicó que me despojara de mi camisa y me arrodillara en el centro de un círculo de sal.
El frío del suelo de tierra contrastaba con el calor sofocante de la habitación. Ella comenzó a recitar cánticos en un dialecto que hacía vibrar las paredes de madera. De repente sentí un latigazo de agua bendita mezclada con aceites amargos golpeando mi espalda. Las sombras en las esquinas de la habitación empezaron a alargarse y a cobrar vida propia. El aire se volvió denso y el humo de los braseros se transformó en rostros familiares. Estefanía apareció entre la niebla, su piel goteando como cera derretida por el fuego. Ella no me pedía ayuda, me miraba con un odio que helaba mis huesos. Mamá Lumé gritó una advertencia mientras agitaba un cuchillo ritual sobre mi cabeza. Un viento repentino apagó la mitad de las velas, sumiéndonos en un caos de penumbra. Sentí unas garras invisibles surcando mi pecho, dejando un rastro de calor abrasador. La sanadora retrocedió, sus manos temblando por primera vez desde que entré. «Traes algo que no pertenece a este mundo, hijo», susurró con voz quebrada. Le supliqué que terminara el trabajo, que me quitara esa carga a cualquier precio. Ella tomó un cuenco de cerámica lleno de una sangre oscura y espesa. Me obligó a beber el brebaje que sabía a hierro y a tierra vieja. Mi estómago se retorció y una visión de un desierto blanco inundó mi mente. En ese lugar desolado, una figura alta y sin rostro me señalaba desde la distancia. Volví a la realidad escupiendo bilis negra sobre el círculo de sal pura. La habitación estaba ahora en silencio, pero el aire se sentía cargado de electricidad. Mamá Lumé me miró con una tristeza profunda y me entregó un pequeño amuleto de cuero. «Esto solo los mantendrá a raya, no los hará desaparecer», sentenció ella. Le pregunté qué era lo que me perseguía, pero ella solo señaló hacia el norte. «El risco es el único lugar donde tu deuda puede ser saldada o tu alma consumida». Me puse la camisa, sintiendo cómo la tela se pegaba a las nuevas cicatrices de mi pecho. Salí de la choza y el sol del mediodía me cegó por un instante. Al mirar por el retrovisor de mi coche, vi a mamá Lumé quemando ruda en la entrada. Pensé que el ritual me daría paz, pero la marca en mi piel latía con un ritmo antinatural. La palabra El Risco comenzó a repetirse en mi mente como una sentencia de muerte. De repente, escuché una risa infantil proveniente del asiento trasero de mi vehículo vacío. Miré hacia atrás rápidamente, pero solo encontré el silencio opresivo de la carretera. La quemadura en mi muñeca comenzó a supurar un líquido negro que manchó el volante. El amuleto que me dio la sanadora comenzó a calentarse hasta quemarme la palma de la mano. Fue entonces cuando vi por el parabrisas que el cielo se tornaba de un color rojo sangre y la carretera delante de mí simplemente desaparecía en la nada. Mis manos se aferraban al volante mientras el cielo devoraba el horizonte con un tono carmesí que no era de este mundo. Parpadeé varias veces esperando que la ilusión del desierto desapareciera bajo el sol de la tarde. Pero la carretera ya no era asfalto, sino una lengua de ceniza que se extendía hacia el vacío absoluto. Sabía que debía dar la vuelta, pero la marca en mi cuello ardía como si tuviera un carbón encendido bajo la piel. Crucé la frontera hacia México con el alma en un hilo, sintiendo que cada kilómetro me alejaba más de la luz de Dios. El nombre de El Risco se repetía en mi mente como una letanía que no podía silenciar. El paisaje de Sonora se transformaba en formas grotescas bajo la sombra de las montañas desoladas. No había otros autos en la ruta, solo el eco de mi motor rompiendo el silencio sepulcral del desierto. De repente, un olor a azufre y carne quemada comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. Vi una silueta a la orilla del camino, pero al acercarme, solo era un espantapájaros vestido con harapos negros. Recordé la risa de Melissa y sentí un pinchazo de dolor que casi me hace perder el control del vehículo. Juraría que algo se movía en el asiento trasero, una sombra que se encogía cuando intentaba mirarla por el espejo. El radio comenzó a emitir una estática violenta que pronto se convirtió en susurros en un idioma que no comprendía. A lo lejos, una luz parpadeante llamó mi atención en medio de la oscuridad total de la llanura. A medida que avanzaba, la luz se volvía más intensa, revelando la estructura de una construcción antigua. Era una capilla de piedra, solitaria y pequeña, pero estaba completamente envuelta en llamas vivas.
Lo extraño era que no había rastro de humo negro, solo un fuego puro que parecía alimentarse del aire mismo. Detuve el auto a unos metros, incapaz de apartar la vista de aquel espectáculo infernal. Desde el interior de la capilla, creí escuchar el llanto de un niño mezclado con el crujir de la madera. ¡Melissa!, grité con todas mis fuerzas, corriendo hacia el calor insoportable que emanaba de la entrada. El aire caliente me quemaba los pulmones, pero la necesidad de salvarla era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Al asomarme al umbral, vi que el altar estaba cubierto de fotos de personas desaparecidas, todas consumiéndose lentamente. En el centro de todas ellas estaba el retrato de Estefanía, mirándome con una tristeza que me partió el alma. De pronto, las llamas cobraron forma, convirtiéndose en manos delgadas que intentaban alcanzarme desde las paredes. Retrocedí tropezando con mis propios pies, mientras un viento helado soplaba desde el desierto, contradiciendo el fuego. En un abrir y cerrar de ojos, la capilla desapareció, dejando solo un círculo de ceniza fría en el suelo. Me quedé allí sentado, temblando, preguntándome si mi mente finalmente se había quebrado por completo. «No deberías estar aquí», susurró una voz ronca que parecía venir de las entrañas de la tierra. Me puse de pie rápidamente, buscando al dueño de aquella advertencia en la inmensidad del llano. Regresé al auto y conduje durante horas, sintiendo que el camino se retorcía como una serpiente bajo mis neumáticos. Al amanecer, las primeras luces del sol revelaron un letrero oxidado que indicaba la dirección hacia Divisaderos. Sabía que mi prima Rosa vivía allí, y ella era la única que podía guiarme hacia el verdadero acceso a El Risco. El pueblo de Divisaderos parecía una herida abierta en la falda de la montaña, gris y moribundo. Los pocos habitantes que caminaban por las calles me miraban con ojos vacíos, como si vieran a un muerto caminando. El aire en este lugar se sentía pesado, cargado de una estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Encontré la casa de Rosa al final de una calle sin salida, protegida por una maraña de cactus y cruces de madera. Golpeé la puerta con insistencia, sintiendo que algo me observaba desde las colinas circundantes. Una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes abrió apenas una rendija, soltando un suspiro de resignación. «Has traído la oscuridad contigo, primo», dijo ella con una voz que no dejaba lugar a dudas. Mientras ella hablaba, vi horrorizado cómo mi propia sombra en el suelo comenzaba a desengancharse de mis pies. La sombra se puso de pie frente a mí, y por un segundo tuvo el rostro calcinado de mi esposa antes de disolverse en el aire. Me quedé paralizado en el asiento del conductor mientras el humo de la visión se disipaba en el aire caliente. El motor de mi viejo coche tosía mientras cruzaba el arco de piedra que daba la bienvenida a Divisaderos. Las calles de tierra estaban extrañamente vacías, con solo el eco del viento golpeando las puertas de madera. Busqué la casa de mi prima Rosa, el único vínculo que me quedaba en esta tierra de olvido. Finalmente divisé la fachada azul, descascarada que recordaba de las viejas fotografías familiares. Al bajarme del coche, el calor del suelo subía por mis botas como si la tierra misma tuviera fiebre. Una mujer mayor salió a la sombra del porche, protegiéndose los ojos con una mano temblorosa. Era Rosa, cuya cara ahora parecía un mapa de arrugas trazado por el sol y las tragedias. Ella me reconoció de inmediato y sus ojos se llenaron de una lástima que me dolió más que el calor. Me invitó a pasar a la frescura de su cocina, donde el olor a canela intentaba ocultar el aroma del polvo. Me sirvió un café amargo mientras yo le contaba con voz rota el motivo de mi viaje. En cuanto pronuncié el nombre del Risco, el color desapareció de sus mejillas. Ella se persignó 3 veces, murmurando oraciones que el viento parecía querer llevarse. Rosa me tomó de las manos y me suplicó que diera media vuelta y regresara a la ciudad. Me dijo que ese lugar no era un pueblo, sino una herida abierta en la tierra que no dejaba de sangrar. Pero yo ya no tenía nada que perder, pues mi vida se había quemado junto con mi familia. Le expliqué que necesitaba verlas una última vez, aunque fuera en medio de las pesadillas del Risco. Ella suspiró, sabiendo que la terquedad de un hombre roto es más fuerte que cualquier advertencia. Se levantó y fue hacia un pequeño altar lleno de velas y flores secas en el rincón de la sala. Sacó una pequeña bolsa de tela negra
y la apretó contra su pecho antes de entregármela. «Esto no te salvará del todo, pero evitará que te llamen por tu nombre antes de tiempo», advirtió con voz ronca. Rosa me explicó que no podía llevar el coche más allá de los límites de Divisaderos. Dijo que las máquinas se mueren allí donde Dios no tiene permiso de entrar. Tuve que dejar mis pocas pertenencias en su casa, llevando solo lo esencial en mi mochila. El silencio en la casa de Rosa era tan denso que podía sentir la presión en mis oídos. Salimos a la calle cuando el sol comenzaba su descenso final tras los cerros áridos. Los pocos vecinos que asomaban por las ventanas se escondían al vernos pasar. Parecía que yo ya era un fantasma para ellos, alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Llegamos a un sendero estrecho que se internaba en una garganta de piedra caliza. Rosa se detuvo en seco y señaló hacia la oscuridad que ya se tragaba el horizonte. «No te detengas por nada, ni aunque escuches la voz de tu madre llamándote», me advirtió con firmeza. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de la pequeña bolsa negra en mi bolsillo. Vi a Rosa alejarse hacia el pueblo, su figura haciéndose pequeña hasta desaparecer en la penumbra. El primer paso que di hacia el risco se sintió como si cruzara una membrana invisible y fría. El sonido de los grillos cesó de golpe, dejando solo el latido de mi propio corazón en mis oídos. Caminé durante horas, con mis pulmones ardiendo por el aire seco y cargado de ceniza. A veces creía ver luces bailando en la distancia, pero al parpadear no era más que sombras. El olor a quemado volvió a flotar en el viento, el mismo olor que me perseguía desde el incendio. Una piedra rodó cuesta abajo a mi izquierda, pero no vi a ningún animal que pudiera haberla movido. Por fin, al coronar la última colina, vi las siluetas de las casas de adobe recortadas contra la luna. El risco estaba frente a mí, pero no parecía un lugar abandonado, sino un lugar que esperaba mi llegada. Justo antes de bajar, escuché una risa infantil que no provenía de mi memoria, sino de las ruinas que tenía a mis pies. Aquella risa infantil se filtró entre las grietas de las paredes de adobe como un susurro de muerte. Di un paso adelante y el suelo crujió bajo mis botas, rompiendo el silencio absoluto del desierto. El aire en el risco se sentía denso, como si estuviera cargado con el humo de un incendio que nunca terminó de apagarse. A mi izquierda, una estructura de 2 pisos se alzaba con un letrero de madera que apenas colgaba de un clavo. Sin otro lugar donde pasar la noche, empujé la puerta principal y el metal oxidado chilló en señal de protesta. El vestíbulo olía a humedad, a tiempo estancado y a algo más profundo que no pude identificar. Mi linterna iluminó un mostrador cubierto de ceniza donde las llaves de las habitaciones aún colgaban de sus ganchos. Tomé la llave número 4, sintiendo el frío del metal traspasar mi piel como un presagio. Subí las escaleras de madera y cada escalón parecía gemir bajo mi peso, advirtiéndome que me fuera. Al llegar al pasillo del primer piso, el viento sopló a través de las ventanas rotas, agitando las cortinas raídas. De pronto, escuché un portazo al final del corredor, aunque no había nadie más allí. Entré a la habitación 4 y cerré el cerrojo, tratando de convencer a mi corazón de que se calmara. Me senté en el borde de la cama, que soltó una nube de polvo, y saqué la foto de Estefanía y Melissa. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Una risita suave, idéntica a la de Melissa, resonó justo debajo de la cama. Miré hacia abajo con el alma en un hilo, pero solo encontré sombras moviéndose de forma antinatural. Intenté cerrar los ojos para dormir, pero el sonido de pasos menudos comenzó a dar vueltas alrededor de mi habitación. Las voces de los antiguos huéspedes parecían filtrarse desde las paredes, quejándose de un calor insoportable. De repente, un olor a carne quemada inundó el aire, haciéndome toser violentamente. En el rincón más oscuro, una figura comenzó a materializarse desde el suelo. Era una mujer, o lo que quedaba de una, con la piel agrietada y negra como el carbón. Sus ojos eran 2 brasas encendidas que me miraban con una tristeza infinita. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y ningún sonido salió de mis labios. La figura extendió una mano calcinada hacia mí, dejando caer escamas de ceniza sobre las sábanas.
Escuché la voz de Estefanía llamándome desde el otro lado del pasillo, pidiendo ayuda a gritos. Sabía que ella estaba muerta, pero mi mente se negaba a aceptar que aquello fuera una alucinación. Me puse de pie y corrí hacia la puerta, tropezando con una silla que no recordaba haber dejado allí. Al abrir la puerta, el pasillo se había transformado en un túnel interminable de espejos rotos. Vi mi propio reflejo envejecer y descomponerse en cada cristal que pasaba. El techo del hotel comenzó a gotear un líquido espeso y negro que quemaba el contacto. Las risas de los niños ahora eran alaridos de agonía que rebotaban en las paredes. Sentí unas manos invisibles tirando de mi ropa, intentando arrastrarme hacia las habitaciones vacías. Recordé las palabras de Mamá Lumé sobre la marca que llevaba en mi espalda. El risco no era un lugar, era un castigo para los que no podían soltar sus penas. Vi a una niña pequeña, igual a Melissa, corriendo al final del pasillo hacia la escalera de incendios. ¡Espera!, grité con todas mis fuerzas, mientras mis piernas fallaban. Ella se detuvo y giró la cabeza, revelando un rostro que era solo una máscara de ceniza desmoronándose. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, convirtiéndose en un abismo de llamas silenciosas. Comprendí que el hotel no estaba en ruinas por el tiempo, sino que se quemaba eternamente en mi mente. Escuché un golpe seco en la puerta principal del hotel, un sonido real que rompió el trance. Alguien o algo estaba tratando de entrar al hotel para buscarme. Busqué desesperadamente en mis bolsillos y toqué la tela negra que me había dado Rosa. Cuando la puerta finalmente se abrió con un estruendo, lo que vi cruzar el umbral no tenía forma humana. El aire se congeló mientras aquella masa de oscuridad absoluta se deslizaba por el suelo de la habitación. Busqué frenéticamente en mi pecho el amuleto que Mamá Lumé me había entregado antes del viaje. Con un grito de agonía pura, envolví mi mano derecha en la tela negra y la extendí hacia la nada. La sombra retrocedió violentamente como si hubiera sido quemada por un hierro ardiente. No perdí ni un segundo y corrí por el pasillo crujiente, sintiendo que el edificio mismo intentaba devorarme. Las voces de Melissa y Estefanía resonaban en las paredes, suplicándome que me quedara con ellas para siempre. Mis oídos sangraban ante el volumen de aquellos susurros que conocía tan bien. Golpeé la puerta principal de madera podrida y salí disparado hacia la calle polvorienta del Risco. El silencio del pueblo era ahora más aterrador que los gritos, como una tumba abierta bajo las estrellas. Empecé a caminar a paso rápido, sintiendo miles de ojos invisibles observándome desde las ventanas sin cristales. Sostuve la tela negra contra mi pecho, permitiendo que su extraña calidez guiara mis pasos fuera de aquel laberinto. El camino de salida parecía estirarse infinitamente, como si la geografía misma se negara a dejarme ir. Al pasar frente a la iglesia en ruinas, vi de nuevo el resplandor de un fuego que no quemaba. Recordé el incendio de mi casa, el olor a humo y el sonido de las vigas colapsando sobre mis sueños. Entendí en ese instante que el Risco no era solo un lugar, sino una manifestación de mi propio infierno interno. Por primera vez en años, las lágrimas que rodaron por mis mejillas no sabían a alcohol, sino a liberación. Divisé a lo lejos las primeras luces de divisaderos, la civilización regresando lentamente a mi vista. Mis piernas flaquearon cuando finalmente pisé el asfalto de la carretera principal. Me senté a la orilla del camino y observé cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo violento. Saqué la tela negra y la miré fijamente, dándome cuenta de que ya no emitía calor alguno. El Risco había quedado atrás, sumergido de nuevo en sus sombras y su tiempo detenido, pero sabía que una parte de mí se había quedado allí, vagando por los pasillos de aquel hotel. Acepté que el duelo no es algo que se cura, sino algo con lo que uno aprende a caminar. Visualicé el rostro de Estefanía sonriendo, ya no deformado por el fuego, sino libre y en paz. Melissa corría por un campo de flores imaginario, lejos de la oscuridad que la persiguió en vida. Les pedí perdón en un susurro que el viento del desierto se encargó de dispersar. Decidí que no volvería a dejar que el alcohol nublara el recuerdo de sus verdaderas esencias. Sin embargo, un extraño magnetismo seguía tirando de mi pecho, una conexión que no se podía romper. Sentía que el Risco me llamaba como un faro para las almas perdidas que no encuentran su lugar.
Guardé la tela negra en mi bolsillo como el tesoro más preciado de mi existencia. Un viejo camión de carga se detuvo a pocos metros de mí, levantando una nube de polvo. El conductor me miró con ojos cansados, sin hacer preguntas sobre mi estado lamentable. Subí al vehículo y dejé que el motor rugiera, alejándome físicamente de aquel lugar maldito. Mientras avanzábamos, vi por el espejo retrovisor cómo el pueblo desaparecía entre los espejismos del calor. Por primera vez en meses, sentí que mis pulmones podían llenarse de aire sin el peso del remordimiento. Comprendí que Dios no entra en el risco porque allí solo vive lo que nos negamos a dejar ir. Agradecí a Mamá Lumé por darme las herramientas para sobrevivir a mis propios fantasmas. No sé qué me depara el futuro, pero sé que ya no camino solo en la oscuridad. Algún día, cuando mi tiempo llegue, volveré a El Risco para caminar de la mano con ellas. Pero por ahora elijo vivir en el mundo de la luz, llevando conmigo el silencio de aquel pueblo olvidado. Mi viaje ha terminado, y con él, el tormento que una vez llamó a mi puerta. El Risco duerme, y yo, por fin, puedo despertar.